Siempre pensé que, al envejecer, el mayor regalo que podíamos recibir era estar cerca de nuestros hijos. Compartir los almuerzos, escuchar las risas de los nietos, sentir que aún formamos parte de algo. Pero un día, frente a toda la familia, mi nuera me miró a los ojos y dijo: «Yo mando ahora. Tú fuera». Y si crees que esta historia termina con una anciana llorando en silencio, estás muy equivocado. Porque lo que hice después les dio la vuelta a sus vidas por completo. Quédate conmigo hasta el final, porque no vas a creer cómo termina esta historia. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora mismo? Y no olvides suscribirte al canal, porque vienen muchas historias como esta, y cada una más sorprendente que la otra. Mi nombre es Magdalena Herrera de Salas, tengo 75 años, y después de perder al amor de mi vida, me fui a vivir con mi hijo creyendo que encontraríamos consuelo en la familia. Pero en esa casa, encontré algo que nunca imaginé: desprecio disfrazado de sonrisas. Y quizás, solo quizás, fue el empujón que necesitaba para recordar quién soy. Nunca imaginé que a mis 75 años tendría que tocar la puerta de una casa que ayudé a construir, aunque nadie lo notara. Diego me abrazó rápido, con ese cariño apurado que ya no sabe ahogar. Mariela me saludó con los labios, no con el corazón, y eso lo sentí desde el primer instante. Me ofrecieron una copa de agua con rodajas de limón en una charolita dorada, como si estuviera en un hotel boutique, no en la casa de mi hijo. La recámara tenía colcha de lino egipcio, cortinas beige y un espejo biselado que parecía sacado de una revista de decoración. Todo era impecable. Demasiado. Me senté despacito, sin deshacer nada, como si mi simple presencia fuera una amenaza. ¿Cómo fue que el amor se volvió una incomodidad? Durante los primeros días, me repetí muchas veces que solo estaba siendo sensible, que era normal sentirme un poco extraña. Mariela ponía flores frescas en el jarrón de cristal cada lunes, y aunque yo se lo agradecía con palabras sinceras, nunca me respondió con una sonrisa de verdad. Todo olía a lavanda artificial, y el silencio en la casa era tan fuerte que cualquier estornudo mío parecía una interrupción. Me ofrecía café con leche de almendra, aunque yo siempre he tomado el mío negro, bien cargado, como lo hacía con tu padre. Pero no quería ser un estorbo. Así que tomaba el café como me lo daban, dormía cuando todos ya estaban dormidos, y me movía por la casa como una invitada que llegó sin aviso. No quería molestar. Solo quería sentir que aún pertenecía. Un jueves, mientras yo preparaba un guisado de res con verduras, mi receta de siempre, la que Diego amaba cuando era niño, Mariela llegó de hacer ejercicio en su club privado. Apenas cruzó la puerta, frunció la nariz. «Otra vez ese olor», murmuró bajito, como si el guisado fuera una ofensa personal. La vi rociar un ambientador con aroma a madera blanca por toda la cocina, incluso sobre el sartén caliente. Me tragué el nudo en la garganta. No era el olor, era yo. Yo era el problema disfrazado de aroma fuerte. Y fue ahí donde empecé a preguntarme si realmente tenía permiso de existir en esa casa, o solo estaba siendo tolerada. Intenté seguir siendo útil. Lavaba los platos, doblaba la ropa, sacudía los sillones de terciopelo mientras nadie me veía. Me aseguraba de dejar todo exactamente como lo encontré. Pero poco a poco, incluso eso empezó a ser mal visto. Mariela me pidió que no tocara sus manteles, que no abriera las ventanas por la humedad, que no moviera los adornos de la sala porque estaban curados por una diseñadora de interiores. Entonces dejé de tocar, de mover, de preguntar. Me convertí en una sombra discreta entre mármol italiano y vajilla fina. Una sombra que alguna vez fue madre, esposa, cabeza de hogar, y que ahora solo ocupaba espacio. El día que me quedé sola en casa, me puse a limpiar mis recuerdos. Toqué la vajilla de porcelana fina que traje de mi casa antigua, la que usaba en Navidad, la que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 20. La abracé como si fuera una parte de mi pasado que todavía podía olerse. Luego abrí el cajón donde la había dejado guardada, y no la encontré. Busqué por toda la cocina hasta que la vi, arrinconada en el cuarto de lavado, entre escobas y detergente. Estaba sucia, mal puesta, como si no valiera nada. Me temblaron las manos. Sentí una punzada en el pecho, no de dolor físico, sino de algo más cruel, el olvido. Esa noche no pude cenar.
Me encerré en la recámara y me senté en la silla junto a la ventana, viendo las luces del jardín. Pensé en cómo era antes, cuando yo preparaba cenas grandes, cuando la casa estaba llena de risas y mi palabra aún contaba. Me pregunté si estaba exagerando, si estaba siendo demasiado sensible. Pero no, había algo distinto. Algo en la forma en que me miraban, en cómo evitaban tocar mis cosas, en la manera en que susurraban cuando pasaban frente a mi puerta. Como si mi presencia fuera una vergüenza. Como si ya no fuera de aquí. El domingo hubo una comida familiar. Invitaron amigos, gente elegante, todos perfumados con fragancias importadas. Pusieron música suave, sirvieron vino blanco en copas altas y comida servida en platos cuadrados. Me senté en silencio en la orilla de la mesa, pero nadie me habló. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie notó que no probé ni un solo bocado. Fue como ser un cuadro colgado en una pared. Una presencia que se asume, pero no se toca. Cuando Mariela se levantó a limpiar el mármol de la encimera, murmuró: «Me estorba tanta gente vieja en esta casa». Sentí un golpe seco en el pecho, como si el aire hubiera decidido no entrar. Me levanté despacio y subí las escaleras sin decir nada. Esa frase se me quedó pegada a la piel como un perfume rancio. No dormí esa noche. Tampoco la siguiente. Me sentía como una intrusa dentro de una casa que un día, aunque ya nadie lo recordara, fue comprada gracias al esfuerzo mío y de mi esposo. Y sin embargo, ahí estaba yo, pidiendo permiso para respirar. ¿Qué haces cuando tu propio hijo no te defiende? ¿Cuando la mujer que duerme bajo tu techo te mira como si fueras una carga? Y no dije nada. No todavía. Porque a veces, el silencio es la antesala de algo mucho más grande. Algo que, cuando llegue, no va a dejar a nadie igual. Empezaron siendo cosas pequeñas. Palabras sueltas que parecían no tener intención, pero que sabían dónde pegar. Magdalena, ¿si podrías no usar tanto ajo? Se queda el olor por días. Yo asentía, aunque por dentro me dolía. El ajo era como mi firma, una pizca de lo que aprendí desde niña, de lo que cocinaba en mi cocina antigua, con mis ollas pesadas de hierro. Pero en esta casa, cada sabor mío parecía fuera de lugar. Guardaba mis condimentos en un rincón, casi escondidos, como si fueran contrabando. A veces me sorprendía a mí misma cocinando más despacio, con miedo. Y no por no saber, sino por no molestar. El comedor era otro mundo. Yo solía poner la mesa con mantel bordado y flores naturales. Aquí no. Todo era minimalista, moderno, sin alma. Platos blancos, servilletas negras, cubiertos de acero sin detalles. Un día intenté sacar mi vajilla de porcelana, la misma que usé el día que Diego se graduó, para ponerla sobre la mesa en una cena especial. Mariela me miró desde la cocina y me dijo con tono dulce: «Pero helado, no hace falta, eso ya pasó de moda». La guardé sin decir palabra. Pero esa noche, mientras cenaban, imaginé mi vajilla gritando dentro del gabinete. Como si también se sintiera olvidada. Había silencios que me pesaban más que cualquier palabra. Como cuando yo hablaba de mi infancia, o de las cosas que hacíamos con su padre, y nadie respondía. Diego a veces sonreía con la boca, pero sus ojos no estaban ahí. Mariela simplemente cambiaba de tema, como si mis recuerdos fueran ruido de fondo. Aprendí a callar, a limitar mis historias a monólogos internos. Me volví buena en eso, en poner cara tranquila mientras por dentro se me rompían las ganas. Me acuerdo una vez que dije algo y nadie me escuchó. Nadie. Fue como gritar bajo el agua. Había tardes en que la casa se llenaba de aromas finos, velas caras con olor a sándalo, a rosas blancas, a maderas del Himalaya. Y yo me refugiaba en mi cuarto, donde todavía quedaba algo de mi aroma a jabón neutro, a colonia de farmacia, a abuela. A veces me recostaba solo para sentir que aún tenía un espacio mío, aunque fuera prestado. Desde la ventana veía el jardín, ese que alguna vez ayudé a plantar. Y pensaba, ¿por qué nadie se acuerda que estas bugambilias las sembré yo? Pero claro, ya no era mi jardín. Era su jardín, su casa, su estilo. Empecé a notar que mis cosas desaparecían. Mis moldes para pan dulce. Mis manteles bordados. Incluso mi cajita de madera con fotografías antiguas.
Cuando preguntaba, Diego decía, «Seguro están por ahí, mamá». Pero no estaban. A veces los encontraba en la bodega, otras ni eso. Me di cuenta de que mi historia estaba siendo desplazada poquito a poco. Como si estorbara. Como si no mereciera ocupar lugar. Una vez abrí el armario del pasillo y vi mi álbum familiar junto a productos de limpieza. No dije nada. Lo tomé en silencio, lo llevé a mi cuarto, y lloré. También estaban los gestos. Los suspiros. Las miradas de Mariela cuando yo hablaba con los nietos, cuando intentaba contarles algo. Me cortaba con frases como «déjalos, están ocupados», o «luego te escuchan, suegra». Pero ese luego nunca llegaba. Cada día se volvían más ajenos. Y yo, más invisible. Me dolía ver a Diego callar. Verlo mirar su celular mientras yo intentaba conectar. Pero no lo culpaba del todo. Tal vez la vida lo hizo así. Tal vez yo lo hice así, por haberlo protegido tanto. Una noche, mientras doblaba la ropa recién lavada, ropa que ni siquiera era mía, encontré una nota escrita a mano con la letra de Mariela. Era una lista de cosas por resolver en casa. Entre ellas, decía, buscar solución para la habitación de servicio. Me quedé helada. ¿Así me veían? ¿Como parte del servicio? Esa noche no dormí. Me senté frente al espejo de mi recámara, me miré a los ojos, y no me reconocí. Algo dentro de mí empezó a crujir. Como cuando un muro antiguo empieza a agrietarse. No dije nada todavía. Porque cuando uno ha sido madre, esposa, cuidadora, una se acostumbra a tragarse palabras. Pero no para siempre. Ese día me senté al borde de la cama, con las manos sobre las rodillas, y sentí un peso distinto en el pecho. No era tristeza. Era algo más filoso. Algo que tenía que ver con el respeto. Y con todo lo que estaba empezando a faltar. Hay gestos que antes significaban amor, y que ahora parecen un estorbo. Yo siempre he sido detallista, de las que arreglan la mesa con flores, doblan servilletas en triángulo y calientan los platos antes de servir. Esas cosas las aprendí de mi madre, que decía que el cariño se ve en los detalles. Pero aquí, todo eso parecía molestar. Un día, sin decir nada, puse una pequeña charola con dulces de nuez sobre la mesa del comedor. Mariela la quitó con una sonrisa tensa. Eso se ve anticuado, suegra. Aquí no usamos eso. Me reí bajito, como si fuera broma. Pero no lo era. A veces me pregunto en qué momento ser amable empezó a incomodar. Preparaba limonadas con menta fresca, acomodaba los cojines, ponía música suave en la cocina, cosas sencillas, de casa viva. Pero Mariela siempre encontraba algo mejor. Yo tengo playlists premium, suegra, me dijo una vez, mientras apagaba mi música con un solo clic. Me sentí como una radio vieja frente a una bocina inteligente. Luego empezó a organizar cenas con sus amigas del club privado. Mujeres rubias, delgadas, de risas suaves y perfume francés. Yo escuchaba todo desde el piso de arriba, como si viviera en otro mundo. Una tarde me enteré, por accidente, que habría una cena grande. Mariela hablaba por teléfono en voz baja, pero escuché, sí, en mi casa. Solo gente cercana. Me quedé congelada. ¿Su casa? Me mordí los labios. Me dolió esa palabra más que cualquier otra. No me invitaron. No me pidieron ayuda. No me dijeron nada. El día de la cena, me pidieron que por favor me quedara en mi cuarto para no interrumpir. Me dieron una charola con comida y cerraron la puerta como si fuera una pensión. Sentí que me desarmaba por dentro. Y no por la comida, sino por la manera. Escuché desde mi recámara cómo bajaban risas, pasos, el tintinear de copas. Copas altas, de cristal fino, de esas que yo misma regalé cuando Diego se casó. Servían champán caro, platos exóticos con nombres en francés. Me asomé apenas por la rendija y vi mi vajilla usada como decoración, no para mí. Recordé tantas cenas que preparé con esas mismas copas. Tantas navidades llenas de gente, de ruido, de familia. Y ahí estaba yo, sentada sola, comiendo en silencio, mientras todo seguía sin mí. Como si nunca hubiera estado. Esa noche me costó trabajo respirar.
No por enfermedad, sino por algo más sutil. Por la tristeza de no caber en un lugar que ayudé a construir. El techo, las paredes, los muebles, todo lo había visto nacer. Y ahora, me trataban como a una sombra decorativa. Me vi en el espejo, con mi bata vieja, el cabello recogido y las manos cruzadas sobre las piernas. Parecía una señora de esas que ya no se invitan, que solo estorban. ¿Cómo llegué a esto sin darme cuenta? ¿En qué momento dejé de ser bienvenida? Diego subió a mi cuarto a la mitad de la noche. Me dio un beso en la frente y dijo: «Es solo una cena, mamá». Me quedé en silencio, porque lo que él no entendía era que no era solo una cena. Era el símbolo de todo lo que ya no era mío. El lugar que ya no tenía. Su beso me supo a lástima. Y eso me dolió más que el olvido. Hubiera preferido que me gritara, que me reclamara algo. Pero no. Solo me besó como se besa a los que ya no cuentan. Como cuando uno va a ver a un enfermo que pronto se irá. Después de eso, dejé de ofrecer ayuda. Dejé de sacar mi vajilla. Dejé de poner flores. Guardé todo en cajas pequeñas, como si guardara partes de mí que ya nadie quería. Me limité a existir, a respirar bajito, a no hacer ruido. A ser invisible con dignidad. Mariela me saludaba por compromiso, Diego me preguntaba cómo dormí, y yo respondía con frases cortas, medidas. Nadie notó que yo ya no estaba realmente. Porque cuando dejas de incomodar, también dejas de ser vista. Y eso es peor que cualquier discusión. Pero algo dentro de mí, muy adentro, donde habita lo que aún no se rinde, empezó a moverse. Como una luz pequeña que se niega a apagarse. Y aunque no lo sabía entonces, estaba empezando a preparar mi regreso. Hay momentos en que una se sienta a solas, en una casa que ya no la nombra, y empieza a recordar lo que cayó por amor. Esa tarde me senté frente al ventanal del segundo piso, el que da al jardín con las bugambilias que sembré con mis propias manos. Estaba sola. Nadie en casa. Mariela había salido a una cita con su esteticista y Diego, como siempre, ocupado con el trabajo. Tomé entre mis manos un álbum pequeño que escondía en mi cajón de medias, donde aún conservo fotos de mi boda, de Diego de bebé, de nuestra primera Navidad en familia. Me temblaron los dedos. No por la edad, sino por la rabia que uno acumula sin saber. Recordé tantas veces en las que cancelé mis propios sueños para sostener los de ellos. Aquel crucero por Grecia que no tomé para pagar la inscripción de Diego a la universidad. La remodelación del baño, que postergamos 3 años para poder comprarle su primer carro. Las vacaciones que él nunca supo que me dolieron tanto, porque se las regalé con gusto. Y pensé, ¿valió la pena? No por arrepentimiento, sino por dignidad. Porque hay heridas que se abren cuando te das cuenta que el sacrificio fue invisible. Que tu amor fue silenciosamente dado por hecho. Y eso, quiebra por dentro. Cuando murió mi esposo, la casa quedó a mi nombre. Él insistió. Magda, por seguridad, es mejor así. Por cualquier cosa. Y yo, sin entender del todo, acepté. Guardé los papeles, los firmé sin pensar. Nunca imaginé que algún día eso sería mi única protección. Siempre creí que cuando uno ama, no necesita defenderse. Pero estaba equivocada. Una mujer necesita saber que le pertenece, incluso si no lo usa jamás. Ese día, busqué la carpeta donde guardaba los documentos legales. La abrí, la leí, y la dejé sobre mi regazo como quien acaricia un arma dormida. No para usarla, aún. Solo para recordar que no estoy del todo sola. Mariela entró esa noche con su andar firme, sus tacones que sonaban sobre el mármol como si marcaran territorio. Venía feliz, bronceada, perfumada con algo caro. Se acomodó en el sillón de terciopelo azul marino, pidió una copa de vino francés y llamó a Diego. Amor, ya confirmé el viaje a Cancún. Todo de lujo. Primera clase, hotel 5 estrellas y suite presidencial. Yo, desde la cocina, lo escuché todo. Y aunque era mi regalo, sí, mío, pagado con mi dinero y mi silencio, no se mencionó mi nombre. Ni una palabra. Ni un gracias. Me tragué la rabia como quien se traga una espina con agua fría. El fin de semana organizaron una cena familiar. Vinieron primos,
amigos, incluso el jefe de Diego. Yo cociné casi todo. Sin ayuda. En silencio. Arreglé la mesa con mi vajilla antigua, la que me dejaron usar por única ocasión, según Mariela. Me vestí con un vestido crema de lino, me puse un broche que era de mi madre. Me senté en la cabecera, no por orgullo, sino por costumbre. Y fue ahí, justo ahí, que todo cambió. En medio de la cena, mientras hablaban de negocios, de remodelaciones, de viajes caros, Mariela se levantó. Se cruzó de brazos. Y dijo en voz alta: «Esta es mi casa ahora. Yo mando. Y tú, fuera». Todo se detuvo. Las copas dejaron de sonar. El silencio fue tan brutal que podía escucharse el goteo del grifo mal cerrado. Nadie dijo nada. Nadie. Diego bajó la mirada. Yo lo miré. Solo a él. Solo a mi hijo. No esperé defensa. Solo presencia. Pero no hubo. Solo un rostro pálido que no se atrevió a abrir la boca. Respiré profundo. Sonreí. Una sonrisa pequeña, serena. Y dije: «Perfecto. Entonces vamos a dejar las cosas claras, desde hoy». Me levanté, tomé mi copa de vino y subí las escaleras sin mirar atrás. Pero por dentro, ya estaba todo dicho. Esa noche no lloré. Me senté frente al tocador, abrí mi cajita de madera donde guardo mis pendientes y los billetes doblados que siempre tengo para emergencias. Saqué un sobre y lo coloqué junto a la carpeta de papeles. Me miré al espejo. Larga, cansada, pero no vencida. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se enderezó. Me sentí como una reina sin trono. Pero reina al fin. Y una reina, incluso sin corona, sabe cuándo ha llegado el momento de tomar de nuevo su lugar. No para pelear, sino para poner fin al desprecio. Con dignidad. Con firmeza. Sin gritos. Sin permiso. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto una suegra debe aguantar para mantener la paz familiar? Al día siguiente, la casa amaneció como si nada hubiera pasado. El sol entraba por los ventanales altos, el piso brillaba como siempre, y los pájaros del jardín cantaban sin saber que algo se había roto. Mariela silbaba mientras hacía café con su máquina italiana nueva, y Diego leía el periódico en su tablet. Yo preparé mi té como cada mañana, sin hacer ruido, sin molestar. Pero por dentro, algo ya no estaba igual. Había una decisión sentada conmigo a la mesa. Una certeza callada que me acompañó incluso cuando le sonreí al salir de la cocina. A veces, la calma más peligrosa es la que viene después del desprecio. Subí a mi cuarto y me senté en mi poltrona de cuero beige, la única que me traje de mi casa antigua. Acaricié los brazos desgastados, como quien acaricia una memoria viva. Al lado tenía mi cuaderno de tapas duras, un bolígrafo negro y mi taza de porcelana con flores azules. Me vestí con mi bata color vino, la misma que usaba cuando necesitaba pensar con claridad. Saqué el celular, respiré profundo y marqué el primer número. Licenciado Castañeda, buenos días. Soy Magdalena Herrera de Salas. Necesito que revisemos un asunto legal con urgencia. Mi voz no tembló. Y eso me asustó un poco. La segunda llamada fue al banco. Con tono educado, pero firme, confirmé mis cuentas, verifiqué movimientos y bloqueé accesos no autorizados. Solicité un nuevo token digital, exclusivo para mí. Por seguridad, señora, le enviaremos un mensajero privado con la documentación. Asentí, agradecida. Me sentí poderosa en mi silencio. Como si por fin recuperara algo que dejé dormido por años. El dinero nunca fue mi prioridad. Pero el control, ese sí era mío. Y en esa casa, nadie más lo tenía. Aunque ellos aún no lo supieran, todo estaba por cambiar. La tercera llamada fue la más breve. Agencia Elite Travel, buenos días. Buenos días. Hablo para cancelar una reservación a nombre de Mariela V. Los fondos deben ser reembolsados al titular original, es decir, a mí. Del otro lado, la joven tardó en responder. ¿Está segura, señora? Completamente. Anotó datos, confirmó la devolución. Cerré los ojos un instante.
Pude imaginarme la cara de Mariela al leer ese correo. Su bikini nuevo, su maleta semi-empacada, su pasaporte con la funda de piel beige bordada con sus iniciales. Iban a quedarse esperando. Como yo esperé por años ser vista. Después de esas llamadas, no sentí culpa. Sentí alivio. Me preparé un plato de galletas de mantequilla y me serví una taza de té chai con leche de almendra. Me senté en el jardín, bajo el toldo de tela gruesa, donde apenas llegaba el sol. Las bugambilias estaban floreciendo otra vez. Toqué los pétalos suaves con la yema de los dedos. Eran los mismos colores que tenía el día en que mi esposo plantó los primeros arbustos. Cierro los ojos y todavía puedo escuchar su risa. Su voz diciéndome: Magda, esta casa siempre será tuya. Y tal vez por primera vez en mucho tiempo, le creí. Por la tarde, Diego entró a mi cuarto sin tocar. Quería saber si estaba bien. Le dije que sí, que estaba más que bien. Me miró con esos ojos que tenía de niño, pero ya apagados, gastados por la rutina. Intentó preguntarme algo más, pero se detuvo. Yo solo sonreí. Me senté frente a mi tocador, me puse un poco de perfume de jazmín y recogí el cabello. A veces, la elegancia es la respuesta más clara. El silencio, la más contundente declaración. No hace falta gritar cuando sabes exactamente lo que haces. Esa noche, Mariela compartió en redes una historia desde la terraza, contando los días. Almohadilla Cancún, almohadilla lujo total, almohadilla suite presidencial. Yo la vi de reojo. No dije nada. Subí a mi habitación, cerré la puerta con seguro y abrí mi carpeta de documentos una vez más. Todo estaba en orden. Me acosté con el corazón sereno. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundo, con la cabeza en alto, y con la seguridad de que la casa y mi dignidad ya no estaban en manos ajenas. Desde el día de aquella cena, algo cambió en la forma en que caminaba por la casa. No era miedo, tampoco rabia, era esa claridad extraña que llega cuando uno deja de justificar lo injustificable. Cada paso que daba por el pasillo me recordaba que todo lo que me rodeaba había sido tocado por mis manos. Las cortinas que elegí hace años, el espejo en el recibidor, las plantas que regué con amor. Pero ahora, ya nadie me nombraba. Era como si me hubieran dejado fuera de una historia que escribí con el alma. Y sin embargo, ahí seguía, viendo cómo se borraban mis huellas a plena luz del día. Mariela empezó a alardear del viaje como si se tratara de una hazaña personal. Vamos a descansar de todo. Nos lo merecemos, ¿verdad, amor? Decía mientras revisaba itinerarios y hacía compras en línea. Llegaban paquetes todos los días, lentes de sol de diseñador, sandalias italianas, trajes de baño con etiquetas todavía puestas. Yo los recibía sin decir nada. Sonreía. Y por dentro, contaba las horas. Ella creía que el lujo era tener una suite con vista al mar. Pero el verdadero lujo era poder poner límites sin perder la paz. Y yo, al fin, lo estaba haciendo. Una tarde, la encontré en la sala probándose bikinis frente al espejo grande. Tenía música puesta, un vino rosado importado en la mano y una actitud de reina. Me miró de reojo y dijo: ¿A poco usted no se aburre de estar siempre aquí, sin hacer nada? No contesté. Solo la observé. Era joven, sí. Hermosa también. Pero había algo triste en su forma de mirarme, como si necesitara aplastar algo para sentirse importante. Me di la vuelta con elegancia, subí las escaleras y entendí algo importante. No me dolía su desprecio. Me dolía haber tardado tanto en ponerle un alto. Esa noche, Diego se acercó con su tono tibio de siempre. Mamá, lo de la cena fue un mal momento. Ya sabes cómo es Mariela, a veces se le va la boca. Quise reír, pero no lo hice. Me limité a mirarlo con una tristeza serena, esa que solo las madres conocen. No es lo que dice, hijo. Es lo que tú no dijiste. Se quedó en silencio. Yo ya no esperaba disculpas. Solo verdades. Y él no tenía ninguna. Se fue con la cabeza baja. Y yo, por primera vez, sentí que esa culpa ya no era mía. Había cargado demasiado tiempo con errores que no me pertenecían. El día siguiente, me levanté temprano.
Me puse mi vestido azul marino de lino, el que guardaba para ocasiones especiales. Abrí el cajón y saqué el sobre de terciopelo donde guardaba documentos importantes. Imprimí la carta de desalojo que el abogado había preparado. La firmé con una calma que me sorprendió. Tomé una hoja en blanco y escribí a mano, con mi letra antigua pero firme: esta casa ya no es para quien no sabe cuidarla, ni para quien no respeta lo que se le da. Doblé la carta con cuidado, la puse dentro del sobre y lo dejé sobre la consola de la sala. Salí a caminar por el vecindario, como solía hacerlo con mi esposo. Llevaba el bolso de cuero marrón que él me regaló en nuestro aniversario 30. El aire olía a pan recién horneado. Los árboles estaban llenos de hojas verdes, y por primera vez sentí que el mundo afuera todavía me pertenecía. No necesitaba una casa llena de adornos caros para saber quién era. Mi valor no estaba en los muebles ni en los silencios acumulados. Estaba en esa capacidad de levantarme, de no agachar la cabeza, de decir con hechos: hasta aquí. Porque el respeto no se suplica, se exige. Cuando regresé, Mariela estaba sentada en el sofá, con el sobre en la mano. No me miró. No dijo nada. Diego estaba parado a un lado, pálido. Le temblaban los labios. Me acerqué, tomé mi taza y serví café en la cocina como si fuera un día más. Porque cuando uno ya decidió, lo demás sobra. El silencio que siguió fue espeso. Nadie se movía. Ni siquiera el aire. Yo sorbí mi café, me acomodé el rebozo en los hombros y dije, con la voz más suave que tenía: el tiempo de callar se acabó. Y ustedes ya lo saben. Y así me fui a dormir esa noche. No como víctima. No como mártir. Me fui a dormir como alguien que recupera el lugar que nunca debió ceder. Mi cuarto olía a lavanda. Mi cama estaba hecha con esmero. El crucifijo en la pared parecía mirarme con complicidad. Me acosté en silencio, pero por dentro ya todo estaba dicho. Y al día siguiente, el mundo, como yo, ya no iba a ser el mismo. El día que todo se derrumbó para ellos, amaneció hermoso para mí. El sol entraba cálido por las ventanas, como si supiera que era testigo de algo más grande. Me levanté sin prisa, puse a calentar agua para mi té de jazmín y bajé en bata, con el cabello suelto. En la sala, Mariela ya tenía la maleta abierta sobre el sofá. Unos lentes de sol con marco dorado, una bolsa de mano de diseñador y un sombrero ancho de ala suave descansaban sobre el tapiz como si estuvieran posando para una revista. La vi sacar sus sandalias nuevas, de suela italiana, y suspirar como si el paraíso la esperara en unas horas. Diego tomaba café sin azúcar, distraído. No había tensión visible, aún. Pero yo ya lo sabía. Porque cuando uno es madre, siente antes de que pase. Me senté junto a la ventana con mi taza en la mano y abrí mi libro de tapas gruesas. Una novela vieja, de esas que huelen a papel amarillento y traen consuelo sin pedirlo. El silencio era delicioso, tan distinto al que viví durante semanas. Este no era el silencio del desprecio, era el de la espera. Me recosté en mi silla de madera, acaricié el borde del mantel bordado a mano y respiré profundo. Cancún ya no existía para ellos. La primera alarma vino con un sonido seco. ¡Pin! Mariela revisó su celular y frunció el ceño. Abrió un correo. Lo leyó 2 veces. Reservación cancelada. Fondos reembolsados al titular original. Lo leyó en voz alta. Pero nadie contestó. Diego parpadeó. ¿Qué es esto? Mariela marcó de inmediato. Primero a la agencia. Luego al banco. Después a su mamá. Nada. Nadie tenía una respuesta. Su voz subió de tono. Esto tiene que ser un error, gritó. Yo seguí leyendo. En paz. Ni siquiera levanté la vista. Porque a veces, lo más elegante es no explicar lo que ya se hizo con justicia. Mariela empezó a caminar en círculos por la sala. Su perfume, uno caro, dulce, importado de París, invadía el aire con cada paso. Sacaba cosas de la maleta, las volvía a guardar. Hablaba sola. Diego trataba de calmarla, pero ni él entendía. Cancelaron todo, no puede ser. Eso era nuestro regalo de aniversario. Fue entonces cuando me levanté,
con la misma serenidad con la que uno sirve el último café del día. Fui a mi cuarto, tomé el sobre con la carta y bajé sin prisa. Me detuve frente a ella. Y con voz firme, sin dureza, le extendí el sobre. Aquí tienes. Léelo con calma. Mariela me arrebató el sobre, lo abrió con desesperación. Le temblaban las manos. Diego se acercó por detrás. Leía por encima del hombro de ella. El silencio fue largo. Se escuchaba la calle afuera, un camión de basura, un perro ladrando. Adentro, solo respiraciones cortas. Cuando terminaron de leer, Diego se sentó en la orilla del sofá, pálido. Mariela soltó el sobre como si le quemara. Nadie dijo nada. Solo yo. La casa es mía. El dinero era mío. Y ahora, también lo es mi paz. Me di la vuelta. Me fui al jardín. Las flores estaban abiertas. Justo como yo. Estuve sentada largo rato ahí afuera. Me serví un poco de agua con hielo y rodajas de pepino, como me gustaba cuando mi esposo vivía. Cerré los ojos. El viento soplaba suave. No sentí culpa. No sentí triunfo. Sentí dignidad. Esa que había dejado olvidada por años entre los cajones de la paciencia y los estantes de la buena educación. A veces, uno guarda tanto silencio que se le olvida lo que vale. Pero hay momentos, sagrados, donde la vida te pone frente al espejo. Y tú decides si vuelves a bajarte, o si, por fin, te quedas de pie. Esa noche, nadie habló. No hubo cena. No hubo música. Solo pasos pesados, puertas cerrándose con fuerza, maletas arrastradas por el pasillo. Yo me acosté temprano. Me puse mi pijama de algodón con flores lilas, abrí la ventana y recé bajito. No para que ellos entendieran. No para que pidieran perdón. Solo para agradecer. Porque al fin, después de tanto, el respeto había regresado a mi vida. Y yo, ya no iba a soltarlo nunca más. Esa mañana la casa olía distinto. No era el aroma de las velas caras ni del café importado que Mariela solía presumir. Era un olor a cambio. A aire nuevo. A verdad respirándose por fin sin permiso. Me levanté despacio, con una tranquilidad que ya no dependía de nadie. Al bajar, todo estaba en silencio. La maleta de Mariela seguía a medio cerrar en la sala. Diego miraba por la ventana, con los ojos hundidos en sí mismo. Yo no dije buenos días. Fui directo a la cocina, encendí la cafetera y puse a calentar pan dulce en el horno. Ese desayuno era para mí. Por mí. Después, regresé a mi habitación. Me senté en la cama y abrí la carpeta de documentos que había dejado sobre el tocador. Saqué la copia del contrato de propiedad. Leí mi nombre, completo, en letras negras y firmes. Magdalena Herrera de Salas. Dueña absoluta. No era un trofeo. No era venganza. Era un recordatorio. Esa casa no la heredé. La trabajé. La limpié. La defendí. La lloré. La llené de vida. La sostuve con mis manos cuando todo temblaba. Y ahora, al fin, me tocaba protegerla de quienes no supieron valorarla. Volví a tomar el sobre de terciopelo. Adentro había una carta escrita con tinta azul, de mi puño y letra. No era rencorosa. Era clara. Precisa. Decía lo necesario. Daba un plazo. Informaba con elegancia. Y terminaba con una sola frase que me costó meses construir en el alma. Ya no quiero estar donde no me respetan. Y ustedes, ya no pueden estar aquí. La doblé una vez más. Al salir al pasillo, vi a Diego sentado en las escaleras. Tenía las manos entrelazadas, los codos en las rodillas, la mirada en el suelo. No era el niño que crié. Era un hombre que había dejado de verme. Me detuve frente a él. No con rabia, con tristeza. ¿Dónde van a ir?, me preguntó en voz baja, casi como un susurro. Lo miré directo a los ojos. Ese ya no es mi problema. Le dolió. Lo sé. Pero más me dolió a mí, su silencio el día que Mariela me gritó delante de todos. Lo dejé ahí, con sus preguntas.
y bajé las escaleras como quien termina un capítulo. Mariela estaba junto al comedor, con cara de incredulidad. «¿De verdad nos estás corriendo?», dijo. Me acerqué, le tomé la carta de su mano y le dije: «No. Ustedes se fueron el día que dejaron de verme como persona». Esa tarde recogieron algunas cosas. No todas. No las importantes. Porque lo importante no cabe en una maleta cara ni en una bolsa de diseñador. Yo los vi salir sin palabras. Sin abrazos. Sin cierre. Y tal vez eso fue lo más simbólico. Porque a veces no hace falta despedirse de lo que nunca te cuidó. Cerré la puerta suavemente. No lloré. Solo me senté en el recibidor, respiré hondo y sentí por primera vez el sonido puro del respeto. El mío. El que reconstruí sola, después de tanto tragar migajas. Encendí el tocadiscos antiguo de mi esposo. Puse un bolero viejo, de esos que duelen pero abrazan. Abrí todas las ventanas. Dejé que el aire recorriera la casa como una bendición. Fui al baño, saqué mi perfume favorito, uno floral, delicado, que usaba cuando la aún vivía, y me rocié detrás de las orejas. Esa era yo. De nuevo. En el reflejo del espejo, vi a una mujer cansada, sí, pero más digna que nunca. Y comprendí, no hace falta levantar la voz cuando tienes la verdad en la mirada. Porque hay victorias que no hacen ruido, pero lo cambian todo. Esa noche dormí con la puerta abierta, como antes. Dejé la lámpara encendida, el libro sobre la mesa de noche y el corazón en paz. Afuera, las estrellas brillaban como si me aplaudieran bajito. Y adentro, yo volvía a casa por primera vez en años. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que diste todo, y aún así te trataron como si no fueras nada? ¿Alguna vez te quedaste callada para no incomodar y terminaste borrándote a ti misma? No hubo gritos. No hubo lágrimas. Tampoco disculpas. Solo el sonido seco de maletas rodando sobre el mármol. Diego y Mariela salieron como entraron, en silencio. Pero ahora llevaban algo distinto en la espalda, algo que no reconocieron, pero yo sí, consecuencia. Esa que llega tarde, pero llega. Desde la sala, vi cómo cerraban la cajuela del auto. Mariela llevaba gafas oscuras, aunque no había sol. Diego no volteó a mirarme. No hizo falta. Ese adiós mudo decía más que cualquier carta. Cerré la puerta suavemente. Sin prisa. Sin culpa. Como quien deja entrar el aire fresco y saca el polvo de años. La casa quedó en paz. No ese silencio tenso de antes. No. Este era otro. Uno liviano, tibio, como el olor a pan recién horneado. Me senté en el sofá que solía evitar, ese blanco de tela fina que Mariela tanto cuidaba. Apoyé los pies, recosté la cabeza y cerré los ojos. Respiré hondo. Afuera, el viento movía las cortinas de lino. Adentro, mi alma se acomodaba como si por fin tuviera permiso. No encendí la televisión. No revisé el celular. Solo me dejé estar. Ser. Respirar. Porque cuando uno se quita de encima el desprecio, hasta el cuerpo se endereza distinto. Subí a mi recámara, abrí las ventanas y quité las velas aromáticas que no me gustaban. Guardé en una caja los adornos fríos que ella había puesto y saqué los que me hacían sentir en casa, un pequeño cuadro con la imagen de San Judas Tadeo, una fotografía de mi boda y una cajita de música de madera tallada. Todo volvió a tener sentido. Puse música clásica bajita, como hacía con mi esposo los domingos. Mientras escuchaba a Chopin, me serví una copa de vino blanco chileno, frío, suave, con sabor a libertad. Brindé conmigo misma. Por mi silencio que terminó. Por mi nueva calma. Fui a la cocina. Abrí los gabinetes, limpié con esmero, saqué mi vajilla de porcelana y la puse a secar sobre un paño bordado. Una a una, como piezas de un museo personal, volví a colocar mis tazas donde siempre debieron estar. Encendí la estufa. Preparé una sopa caliente, sencilla, como las que hacía cuando Diego era pequeño. Me senté en la cabecera de la mesa. No había nadie más. Y sin embargo, no me sentí sola. Porque estar sola no siempre es ausencia. A veces, es un descanso sagrado.
la ausencia de quienes te hacían dudar de ti. Recibí la visita de Clara, mi vecina, al atardecer. Traía un pastel de limón y una sonrisa sincera. Me abrazó fuerte. «¿Estás bien, Magda?» Asentí. No mentí. Por primera vez, estaba bien de verdad. Me senté con ella en el jardín, bajo el toldo blanco, con las bugambilias en flor. Charlamos de cosas simples, las plantas, el clima, su nieta. Me di cuenta de que no necesitaba más que eso. Una conversación limpia, sin dobleces. Un pastel casero. Un té caliente. Me reí sin culpa. Y ella, como si supiera todo sin preguntarlo, me miró con ternura y dijo, ya era hora. Esa noche me di un baño largo, con sales aromáticas y agua caliente. Apagué las luces y dejé solo una vela encendida, con aroma a gardenias. El vapor me envolvía como un abrazo antiguo. Salí con la bata blanca que guardaba para ocasiones especiales. Me miré al espejo. Vi a una mujer mayor, sí, pero con el alma de pie. Me peiné con calma, me puse crema en las manos y encendí una lámpara suave en la mesita de noche. Puse música instrumental y me acosté. La almohada olía a lavanda. Y mi corazón, a libertad recién estrenada. Antes de dormir, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté. Era la agencia de viajes. Señora Magdalena, confirmamos su crucero por el Mediterráneo. Salida en 2 semanas. Cerré los ojos. Sonreí. Agradecí. No por el viaje, sino por la decisión. Porque cuando una mujer decide volver a elegirse, no hay mar que la asuste. Colgué. Apagué el celular. Y por fin, sin culpas ni interrupciones, me dejé dormir en paz. Y en esa noche limpia, sin ruido ni reproches, supe que mi vida apenas comenzaba. El día antes del viaje me desperté antes del amanecer. No por ansiedad, sino por esa emoción que te nace en el pecho cuando sabes que algo nuevo te espera. Me levanté despacio, abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco de la madrugada. En el cielo todavía se veían las últimas estrellas, como si me guiñaran el ojo. Fui a la cocina en silencio, preparé café negro, como me gusta, y lo tomé descalza, parada frente al ventanal del jardín. Todo estaba en calma. Pero dentro de mí, había algo que vibraba. Una certeza cálida. Ya no necesitaba permiso para existir. Pasé la mañana organizando mi maleta. No con prisa, sino con ese cuidado que uno pone cuando por fin hace algo para sí misma. Doblaba los vestidos de lino con delicadeza. Elegí mi sombrero de ala ancha, mis sandalias de cuero suave, mis blusas frescas de algodón blanco. Metí mi libro favorito, una libreta para escribir y mi cámara antigua. No llevaba ropa para impresionar. Llevaba lo que me hacía sentir cómoda, bonita, libre. En el último bolsillo puse mi perfume floral, el que siempre usé en días importantes. No por nostalgia, sino por ritual. Ese olor era mi firma. Al mediodía, llamé a Clara y le dejé las llaves. Me abrazó como se abrazan las amigas que saben lo que has vivido sin haberlo dicho todo. Disfrútalo, Magda. Te lo mereces desde hace años. Asentí. No quise llorar. Cerré la puerta con calma, sin mirar atrás. El taxi llegó puntual. Un auto negro, limpio, con asientos de piel clara y aroma a auto nuevo. Me senté en la parte trasera, crucé las manos sobre mi bolso de cuero y miré por la ventana como quien se despide de una ciudad interior. No era una fuga. Era un viaje hacia mí. En el aeropuerto, todo me parecía brillante. La gente caminaba apurada, las voces sonaban en varios idiomas, las pantallas marcaban destinos lejanos. Pero yo no tenía prisa. Mostré mi pasaporte con seguridad. Caminé hacia la sala VIP, ese pequeño lujo que reservé solo para mí, y me senté junto a la ventana, con una copa de champán en la mano. Me sentí ligera. No por el alcohol, por la libertad, por ese saber íntimo de que nada ni nadie me esperaba con exigencias. No tenía que demostrar nada. Solo estar. Solo vivir. El crucero era más hermoso de lo que imaginaba. Un edificio flotante lleno de mármol, luces suaves, aromas exquisitos.
Me dieron la bienvenida con una toalla tibia y una copa de bienvenida. Mi camarote tenía vista al mar y una cama blanca perfectamente tendida. Dejé mi bolso, me quité los zapatos y caminé descalza por la alfombra mullida. Abrí la ventana. El olor del mar me golpeó como una caricia vieja. Y ahí, en ese instante, entendí que nunca es tarde para volver a empezar. Jamás. Ni siquiera cuando todo el mundo ya decidió que tu historia estaba cerrada. Salí a la cubierta. El viento me despeinaba y no me importaba. Había mujeres como yo, de cabello blanco, de andar pausado, con sonrisas suaves. Me senté cerca del bar y pedí una limonada con menta. Una señora me miró y dijo: «Usted tiene cara de haber vivido mucho y vencido más». Sonreí. «Puede que sí», le respondí. «Y apenas estoy empezando». Ella levantó su copa. Brindamos sin decir por qué. Porque a veces, el dolor compartido no necesita ser explicado. Se reconoce en los ojos, en el gesto, en la calma del cuerpo que ya no se encoge. Esa noche me vestí con un vestido largo color marfil. Me puse mis aretes de perla, pinté mis labios de rojo suave y bajé al restaurante principal. Una orquesta tocaba boleros. El comedor tenía lámparas de cristal, sillas tapizadas, copas talladas. Me ofrecieron vino importado y un menú que leía como poesía. Cada detalle era bello. Y sin embargo, lo más bello era lo que sentía dentro: dignidad. No venía huyendo. Venía celebrando. No necesitaba que nadie me dijera que valía. Ya me lo creía. Al fin. Me acosté esa noche en una cama que olía a hotel fino y sábanas nuevas. Apagué las luces. Dejé la ventana entreabierta. El mar susurraba. Y yo. Ya no pedía permiso para soñar. El segundo día del crucero me sentí más liviana. Como si el viento del mar hubiera arrancado pedazos de esa carga vieja que llevé tantos años. Desayuné sola en la terraza del restaurante principal. Fruta fresca, pan artesanal, café oscuro en una taza de porcelana delgada. Me senté junto al borde, con el sol en la cara y el mar debajo. Respiré profundo. Sentí que mis pulmones se llenaban distinto. Como si por fin tuvieran espacio. No tenía apuros. No tenía nadie a quien rendir cuentas. Solo ese momento. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Solo mi cuerpo y mi alma reencontrándose. Más tarde me uní a una actividad, club de lectura en alta mar. Lo vi anunciado en el elevador, junto a otras actividades como cata de vinos y meditación guiada. Me acerqué por curiosidad, pero me quedé por otra razón: las mujeres. Todas eran mayores, de distintas partes, de mirada viva y espalda erguida. Me recibieron con calidez, sin preguntas incómodas. Había una mesa redonda con mantel blanco, copas altas y libros subrayados. Nos sentamos, compartimos frases, emociones. Una de ellas, Lucía, me ofreció vino blanco y dijo: «Aquí nadie juzga. Aquí solo escuchamos». Nos fuimos soltando entre páginas y memorias. Cada quien tenía una historia. Dolores invisibles, pérdidas, cansancios. Pero también amor propio, fuerza, coraje. Me escuché contar la mía sin planearlo. No toda. Solo lo esencial. La casa. El desprecio. El silencio. La decisión. Al principio temblaba un poco la voz, pero ellas no apartaron la mirada. Lucía tomó mi mano y me dijo bajito: «Nunca es tarde para volver a elegirte». Sentí que me abrazaban sin tocarme. Me limpié una lágrima sin esconderla. Por primera vez, no me avergoncé de llorar. Terminamos la tarde con una caminata por la cubierta. El sol comenzaba a caer y el cielo tenía tonos dorados que parecían pintados a pincel. Caminé con esas mujeres que no conocía ayer, pero que ya se sentían familia. Una de ellas hablaba de su divorcio, otra de cómo la jubilación la hizo sentir inútil, otra más confesó que nunca tuvo hijos.
Y sin embargo, todas cargábamos una dignidad parecida. Como si la vida nos hubiera partido en algún momento, pero también nos hubiera enseñado a volver a armar nuestros pedazos con oro. En la cena de esa noche, reservamos una mesa juntas. Nos arreglamos como si fuéramos a una gala, vestidos de seda, labios pintados, aretes largos. Me puse mi chal beige con bordados de flores. El salón era elegante, con luces tenues y música de piano en vivo. Brindamos con vino importado y comimos despacio. No por la comida, sino por lo que saboreábamos en el alma. Yo no necesitaba que nadie me dijera que valía la pena. Estaba sentada con mujeres que ya sabían lo que eso significaba. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier aplauso. Lucía me tomó una foto. Yo reía. De verdad. Una risa completa, sin esconder los dientes. Así te quiero ver siempre, dijo. Me mostró la imagen en su celular. Ahí estaba yo, con el mar de fondo, el cabello suelto, la mirada clara. Guardé esa foto como si fuera un trofeo. No porque saliera bonita, sino porque me reconocí. Después de tantos años, al fin, me vi. Y supe que no me había ido. Solo estaba enterrada bajo tanto olvido. Pero seguía viva. Seguía siendo yo. Y ahora, ya no iba a esconderme más. Subí sola a mi camarote. Me quité los aretes, deshice el peinado, desabotoné el vestido con calma. Encendí una luz tenue y me senté frente al espejo. Me observé en silencio. No para juzgarme, solo para acompañarme. Me pasé crema en las manos con movimientos lentos, conscientes. Sentí mis arrugas como cicatrices bellas, como mapa de lo vivido. Me recosté en la cama con el sonido del mar entrando por la ventana. Cerré los ojos. Y pensé, esto también es amor. Dormí profundamente. Como si cada palabra compartida hubiera hecho espacio en mí. Como si por fin, ya no tuviera que demostrarle nada a nadie. Me desperté con el sonido suave del mar chocando contra el casco del barco. A través de la cortina ligera, entraba una luz cálida, dorada, como caricia. Me estiré sin apuro, saboreando esa sensación de estar en un lugar que no me exigía nada. El camarote estaba en silencio. El aroma del café comenzaba a filtrarse por los pasillos. Me puse mi bata de lino, abrí la puerta y encontré una bandeja con frutas frescas, croissants y una nota. Gracias por compartirte. La firmaba Lucía. Sonreí. Que pocas veces alguien nos da las gracias por simplemente ser. Tomé mi celular, que llevaba días sin revisar a fondo. No por olvido, sino por decisión. Abrí la galería de fotos, casi sin pensarlo, y me topé con imágenes que creí que me dolerían. Ahí estaba la boda de Diego, el vestido que planché con tanto amor, la vajilla puesta con mis manos, mi sonrisa cansada pero sincera. Vi también una foto de Mariela abrazando a mi hijo, yo al fondo, medio cortada. En otras, ni siquiera aparecía. Antes esas fotos me rompían. Hoy, no. Hoy solo sentí un suspiro largo. Como si cerrara una puerta por dentro, sin rencor, pero sin ganas de volver. Me tomé mi tiempo para borrar algunas. No todas. Solo aquellas que me hacían daño sin enseñarme nada. Guardé otras. Las que me recordaban que fui parte, aunque me hayan querido hacer sentir que no. Después abrí la cámara y me tomé una selfie, ahí, en la terraza de mi camarote, con el mar atrás y el cabello al viento. Sonreí. No una sonrisa de compromiso. Una de esas que nacen desde el pecho. La subí a mis historias con una sola frase. Aquí sigo. Lucía reaccionó con un corazón. Me sentí vista. No por todos. Solo por quienes sí valen. Bajé a la cubierta superior. Me recosté en una de las tumbonas. Pedí un té helado con menta y limón. Cerré los ojos bajo el sombrero, mientras la brisa jugaba con los pliegues de mi pareo beige. Alrededor, risas suaves, el sonido del agua, pasos descalzos. Respiré hondo. Me sentía liviana. Como si cada parte de mí hubiera sido devuelta con delicadeza. No había culpa. No había esa pregunta constante de si había hecho bien. Por fin entendía que cuidarme no fue egoísmo. Fue supervivencia.
Amor propio. Y nadie me lo podía quitar otra vez. Cerca del mediodía, recibí una notificación. Era un mensaje de Mariela. 3 palabras. ¿Cómo pudiste hacernos esto? No contesté. No lo merecía. Cerré el celular, lo guardé en el bolso y me prometí que no volvería a explicarme ante quien no quiso entender. Ya no estaba en deuda con nadie. No con ellos. No con mis decisiones. Cerré los ojos y volví al mar. La respuesta estaba en mi calma. En mi dignidad intacta. En mi espalda erguida. Ellos se fueron con lo que creían que perdían. Yo me quedé con lo que al fin recuperé. Esa noche fue la cena de despedida del club de lectura. Nos vestimos con nuestros mejores colores. Me puse mi blusa blanca de lino bordado y un collar de perlas que casi nunca usaba. Había velas en las mesas, copas brillando bajo la luz tenue y platos servidos como pequeñas obras de arte. Pero lo más bello era lo que se respiraba. Respeto. Admiración. Compañía real. Compartimos palabras, brindamos por lo vivido y prometimos seguir en contacto. No quise llorar, pero lloré. No por tristeza, por gratitud. Por todo lo que este viaje me devolvió, sin pedir nada a cambio. Al volver al camarote, me quedé un rato sentada junto a la ventana. El mar estaba en calma, como si también quisiera abrazarme. Pensé en tantas mujeres que, como yo, alguna vez se sintieron demasiado, o estorbo, o molestia en su propia familia. Mujeres que dieron todo y recibieron silencios. Que fueron buenas, pacientes, presentes, pero invisibles. Y sentí un deseo enorme de decirles algo. De gritarles bajito, desde este rincón de mar. No están solas. No están rotas. Y no es tarde. Porque si yo pude, tú también puedes. Asterisco asterisco, ¿y tú? ¿Alguna vez borraste fotos no por espacio, sino por dolor? ¿Te has mirado al espejo y preguntado si aún queda algo de ti detrás del cansancio? Esa última noche en el barco no hubo fiesta ni despedida. No para mí. Yo necesitaba otra cosa. Algo más íntimo. Algo que no brillara por fuera, pero que se sintiera por dentro. Me puse mi bata de algodón, apagué las luces del camarote y encendí solo la lámpara de lectura. El mar seguía cantando su canción suave allá afuera. Me senté frente al pequeño escritorio, saqué una hoja de papel del blog del hotel y escribí su nombre, Diego. Lo hice sin planearlo, sin ensayar, como quien necesita vaciar lo que ya no cabe adentro. Querido hijo, puse al inicio. Y ahí, mis dedos se detuvieron, porque no sabía qué tono usar. No quería sonar dura, ni frágil. No era un reproche, pero tampoco podía fingir que no dolía. Así que escribí como me nacía. Te vi enfermo muchas veces, y muchas veces me callé el cansancio para cuidar de ti. Te vi crecer, equivocarte, brillar. Y siempre estuve ahí. Pero esta vez, no me viste tú. Y eso, hijo, eso fue peor que cualquier grito. Las palabras salían solas, sin tinta roja, sin tachones, con una claridad que solo llega cuando una ya no necesita ser aprobada. Recordé aquella noche de fiebre a los 9 años, cuando no dormí, cuando te canté bajito mientras cambiaba el paño frío. Recordé tu primera derrota en el fútbol, tu miedo al examen de matemáticas, tu forma de llorar en silencio cuando se murió el perro. Yo estuve ahí, siempre. Y sin embargo, el día que tu esposa me gritó frente a todos, tú bajaste la cabeza. No por vergüenza, por cobardía. Y eso, Diego, rompió algo en mí. Algo que no sabía que aún podía romperse. Me callé entonces. Pero ya no. La carta era mi forma de ponerle palabras a los silencios. No para que él entendiera. Tal vez nunca lo haría. Sino para que yo soltara. Porque una no puede cargar eternamente con la decepción de otros. Cerré el sobre con mis dedos temblorosos. Lo miré largo rato. Pensé en dejarlo en su buzón al volver. Pensé en no enviarlo nunca. Pero luego supe que no necesitaba que él la leyera. Solo necesitaba escribirla. Porque lo que no se dice, también duele. Y ese dolor escondido,
el que se guarda por décadas, es el que más oxida. Esa noche subí al último piso del barco. Me envolví con mi chal de lana fina, el que usaba en invierno cuando leíamos juntos en casa. El viento soplaba suave, como una voz amiga. Llevé conmigo la carta. También llevé una caja de cerillos y una copa de vino tinto. Busqué un rincón apartado, donde nadie me viera. Donde pudiera estar conmigo, con lo que fui, con lo que ya no soy. Me senté en una banca de madera. Saqué la carta. La leí en voz baja, solo una vez. Luego, la acerqué al fuego. Y la dejé arder hasta que no quedó nada. Las cenizas volaron sobre el mar. Se deshicieron en el aire como mis últimos tal vez. Tal vez me merecía más. Tal vez debí irme antes. Tal vez Diego cambie. Tal vez algún día. Pero no. Esa noche quemé los tal vez también. No por odio. No por rencor. Por amor propio. Me sequé las lágrimas con la manga del suéter. Bebí un trago largo de vino. Y me quedé ahí, mirando el horizonte oscuro, con una calma que me sabía nueva. Era como si mi alma, por fin, hubiera soltado esa última piedra. Regresé al camarote en silencio. Me acosté sin prender luces. Dejé la ventana abierta y me arropé solo con la sábana. El mar seguía hablando. Pero esta vez, yo le entendía. No le pedí respuestas. No le conté nada. Solo compartimos ese silencio de quienes ya no necesitan explicarse. Cerré los ojos con una certeza distinta. Ya no cargaba cartas sin enviar. Ya no necesitaba que me creyeran. Porque a veces, la justicia no es que te pidan perdón. Es poder dormir, sabiendo que tú ya no debes nada. Volver a casa fue extraño. No era tristeza, tampoco alegría plena. Era otra cosa, una mezcla rara de alivio y miedo. El aeropuerto estaba lleno de ruido, anuncios, maletas rodando. Pero yo iba en silencio. Nadie me esperaba. Y eso, aunque dolía, también liberaba. Pedí un taxi ejecutivo. El chofer fue amable, me ofreció agua embotellada, puso música instrumental sin que yo pidiera nada. El auto olía a cuero nuevo. Me senté en la parte trasera, apoyé la cabeza en el cristal y vi pasar la ciudad como si la pisara por primera vez. Todo había cambiado. O tal vez, la que ya no era la misma era yo. Cuando llegamos a la casa, sentí una punzada leve en el estómago. No era miedo. Era memoria. Bajé la maleta, saludé al portero y abrí la puerta con mis llaves. Las mismas de siempre. Pero el sonido fue distinto. El eco me respondió de otra forma. La casa estaba en orden, limpia, como la dejé. Y sin embargo, parecía más vacía. Me senté en el sillón de la sala, el blanco, el que casi nunca usaba. Cerré los ojos. Inhalé profundo. No había voces, ni juicios, ni pasos ajenos. Solo yo. Y mi historia. Me tomó unos segundos entender. Eso también era hogar. Subí a mi recámara y abrí las ventanas. El aire entró con fuerza, como quien también quiere quedarse. Me senté en la orilla de la cama. Las sábanas tenían el mismo aroma suave a lavanda que dejé. Acomodé mis cosas sin apuro. Ropa limpia, libros nuevos, los recuerdos que me traje del mar. Encendí una vela. No una perfumada de catálogo, no. Una sencilla, de las que usaba mi madre cuando oraba. La puse junto al retrato de mi esposo. Estoy de vuelta, le dije en voz baja. No era una promesa. Era un acto de presencia. Por fin, estaba conmigo otra vez. Al día siguiente llamé a una decoradora. No quería una casa elegante. Quería una casa mía. Con vida. Con alma. Le pedí colores cálidos, telas suaves, espacios abiertos. Nada rígido, por favor. Quiero sentir que puedo respirar. Empezamos con los cojines, luego los cuadros, cambiamos las lámparas, pusimos flores naturales en cada rincón. También cambié la vajilla. Guardé la de porcelana fina, no por rencor, sino por cierre, y elegí platos rústicos, de cerámica hecha a mano. Cada cosa tenía que parecerse a mí.
Ya no decoraba una casa. Estaba reconstruyendo mi santuario. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza, vi pasar a Clara, mi vecina. Me saludó con la mano. Al rato vino a tocar. Traía un bol de galletas de avena y nuez. Para tu regreso, Magda. Nos sentamos en el porche, hablamos por horas. Le conté lo que quise, sin detalles innecesarios. Ella escuchó con los ojos, como saben hacerlo las mujeres que han llorado en silencio. Se te ve distinta, dijo. Más liviana. Sonreí. Será que por fin me quité las cadenas. Y fue verdad. No eran cadenas visibles. Eran las peores, las emocionales. Las del miedo a incomodar. Poco a poco fui retomando mis rutinas. Caminar por la plaza en las mañanas, tomar café en el lugar de siempre, leer bajo el árbol frente a la iglesia. La gente me miraba con curiosidad. Algunos sabían, otros inventaban. Pero a mí ya no me afectaba. Porque cuando una aprende a vivir desde la paz, lo que digan los demás suena bajito. Un día, pasé frente a una boutique y me permití entrar. Compré una blusa roja. Brillante. Distinta a lo que siempre usé. No porque la necesitara, sino porque quería verme. No con los ojos de otros. Con los míos. Una noche soñé que Mariela entraba de nuevo a la casa. Pero esta vez yo no me encogía. No me hacía pequeña. En el sueño, le abría la puerta, le ofrecía un café y le pedía que se fuera. Sin gritar. Sin llorar. Solo con la firmeza de quien ya no permite más daño. Me desperté con el corazón en calma. El sueño no era un aviso. Era una confirmación. Ya no le temía. Ni a ella. Ni a lo que representaba. A veces, las batallas más duras no se ganan peleando. Se ganan decidiendo a quien ya no vas a dejar entrar. En la cocina, empecé a escribir recetas. No para publicar. No para heredar. Para mí. Recordaba los guisos de mi madre, los sabores de mi infancia, las mezclas que inventaba para los cumpleaños de Diego. Cocinar se volvió oración. No necesitaba comensales para que tuviera sentido. Yo era suficiente. Me preparaba un platillo bonito, lo servía en un plato de barro con detalles verdes, me ponía la mejor servilleta y comía frente a la ventana. Sin celular. Sin televisión. Sin prisa. Como quien se honra. Como quien aprendió a invitarse a su propia vida. Una mañana encontré una invitación en el buzón. Era del Centro Cultural. Lecturas abiertas. Voces mayores. No dudé. Guardé la tarjeta, me arreglé y asistí. Al llegar, el salón estaba lleno de mujeres de cabello blanco, hombres de paso lento y libros por todas partes. Me senté en la segunda fila. Escuché poemas, relatos, confesiones. Me emocioné. Me sentí parte. Cuando me ofrecieron el micrófono, dudé, pero lo tomé. Leí un fragmento de una carta que escribí a mí misma durante el viaje. Cuando terminé, hubo silencio. Y luego, aplausos. No eran por el texto. Eran por el alma detrás de él. Esa noche, ya en casa, me senté frente al espejo del tocador. Me desmaquillé con calma, me puse crema en el cuello y me acaricié el rostro como si fuera una niña. No me dolía. Me daba ternura. Porque ahora sí me hablaba bonito. Me decía, lo hiciste bien. No perfecto. No sin errores. Pero con verdad. Apagué la luz, dejé una lámpara encendida y abrí el libro que compré en el crucero. Una novela sobre mujeres que se reconstruyen. Subrayé una frase que decía, volver a casa no siempre es llegar a una puerta. A veces es mirarse y reconocerse. Y me dormí con esa frase pegada al pecho. Con la luz del pasillo encendida como cuando Diego era niño y me pedía que no lo dejara en la oscuridad. Yo tampoco quería más oscuridad. Solo esta claridad suave, real. Esta que no grita. Que no necesita testigos. Porque ahora sí sabía, no tengo que pelear por un lugar en la vida de nadie. Solo sostener con amor el que ya recuperé en la mía. Y cuidarlo. Y habitarlo. Y no volver a cederlo por miedo a estar sola.
El evento en el Centro Cultural fue más que una lectura. Fue una reconciliación silenciosa conmigo misma. Ese día, mientras elegía qué ponerme, no pensé en cómo me verían. Pensé en cómo me sentiría yo. Me puse un vestido azul cielo, sencillo pero firme, y un collar de piedras que había guardado por años sin usar. El camino al lugar fue tranquilo. Llevaba la invitación en la bolsa, junto a un pañuelo bordado de mi madre. Entré con pasos lentos, pero decididos. La gente conversaba bajo un domo antiguo, y el aire olía a libros viejos y madera pulida. Era un lugar que pedía verdad. Y yo, por fin la traía conmigo. Me senté en la tercera fila, al lado de una señora de cabello blanco y risa fácil. Intercambiamos pocas palabras, pero compartimos muchas miradas. En el escenario, una mujer de voz suave leía sobre los años que se pierden cuidando a todos menos a una misma. Me picaron los ojos. Esa historia me rozaba los bordes del alma. Luego un hombre leyó sobre su madre, sobre cómo entendió su valor cuando ya era tarde. Tuve que bajar la mirada. No por vergüenza, sino por contención. Porque hay palabras que golpean sin gritar. Y en ese salón, todos parecíamos llevar cicatrices parecidas. Me ofrecieron pasar. Dudé. No llevaba nada preparado. Solo un papel doblado que había escrito semanas atrás. Un texto breve. Una especie de carta hacia ninguna parte. Caminé hasta el frente. El micrófono me pareció enorme. La sala, más pequeña. Leí sin temblar. Hablé de lo que no se ve, del peso de sentirse invitada a la casa que una levantó, de las veces que una calla para no romper la paz de otros, de ese momento en que el silencio ya no cabe más. No mencioné nombres. No hablé de hechos. Pero todos entendieron. Cuando terminé, hubo un aplauso suave. Pero yo ya me sentía aplaudida desde antes. Por mí. Después del evento, una mujer se me acercó. Me tomó las manos y me dijo, «Gracias. Yo también fui invisible mucho tiempo». Nos abrazamos sin hablar más. En el fondo del salón había una mesa con café, galletas y libros de segunda mano. Me serví una taza. Estaba tibia, con canela. Me senté en una banca de madera y observé a la gente. Y ahí fue cuando los vi. A Diego. A Mariela. De pie, al fondo, medio ocultos entre la gente. Vestidos de neutro. Con los ojos torcidos entre orgullo y culpa. Sentí un vuelco en el estómago. Pero no miedo. Solo sorpresa. No se acercaron. Y yo, no los llamé. Los observé de lejos. Me vi desde afuera. Una mujer que había sido echada de su lugar y que ahora leía en voz alta sobre volver a ocuparlo. Ellos no aplaudieron. Tampoco dijeron nada. Solo estuvieron ahí, como figuras sin nombre. Mariela bajó la mirada. Diego cruzó los brazos. Yo respiré hondo. Me di la vuelta. Me fui. Porque entender que alguien no está listo para mirarte a los ojos, también es una respuesta. No necesitaba su abrazo. No esperaba un perdón. Ya no. Al llegar a casa, me quité los zapatos. Caminé descalza hasta la cocina. Puse agua a hervir. El sonido de la tetera fue mi única compañía. Serví el té, me senté en mi sillón favorito y dejé que el silencio hiciera su trabajo. No dolía. Era como una brisa después de una tormenta. Pensé en cómo duele crecer, incluso a esta edad. Cómo cuesta renunciar a lo que una imaginó que sería el amor de un hijo. Pero también pensé en lo fuerte que es una mujer cuando deja de rogar por afecto. Me abracé. Literalmente. Como cuando era niña y tenía miedo de dormir sola. Los días siguientes fueron tranquilos. Volví a caminar por la plaza, saludé a la señora de las flores, compré pan caliente en la misma panadería de siempre. Nadie hablaba de lo que había pasado en el evento. Pero algo en mí había cambiado. La espalda más recta. La mirada más serena. Un día, en la puerta de la iglesia, un joven me dijo, «Doña Magda, la vi en el evento, qué valor». Yo solo sonreí. Porque el valor, ese del que todos hablan, no se siente como heroísmo. Se siente como respirar sin que te duela el pecho. Como existir sin pedir permiso.
Recibí una carta por debajo de la puerta. Era de Diego. Solo decía, no supe qué hacer. Perdón. No la contesté. No por orgullo. Porque no era necesario. Las respuestas, a veces, no vienen con palabras. Vienen con distancia. Con tiempo. Con decisiones. Puse la carta dentro de mi diario. No para guardarla por cariño, sino como recuerdo de que alguna vez esperé algo, y luego dejé de hacerlo. A veces el amor duele, pero soltar también libera. Y esa fue mi decisión, quedarme solo con lo que me honra. Lo que me mira. Lo que me sostiene. Una tarde en el mercado, una niña me sonrió. Tenía trenzas largas, vestido con flores y una muñeca rota en las manos. Le sonreí de vuelta. Y pensé, eso es familia. Mirarse con ternura sin tener que pedirla. Volví a casa con frutas frescas, pan, flores para el comedor. La casa olía limpio, a vida, a calma. Preparé mi cena, encendí las luces bajas, puse música instrumental. Me senté en la mesa y me dije, estoy bien. No porque todo sea perfecto, sino porque por fin entendí algo. Un apellido no basta para llamarse familia. El lazo se rompe cuando no hay cuidado. El vínculo se desgasta cuando no hay respeto. Y el amor no es obligación, es elección. Yo ya no era la madre que aguantaba todo. Tampoco la mujer que callaba para no incomodar. Era otra. Era yo. Al fin. Me serví una copa de vino. Brindé sola. Y por primera vez, no me faltó nadie en la mesa. Los meses pasaron como pasan los días cuando ya no se vive a la defensiva. Lentamente, pero sin lastimar. La casa se fue adaptando a mí, como si también necesitara sanar. Las paredes parecían respirar distinto. Las cortinas se movían con otro ritmo. La luz entraba más cálida por la mañana. Volví a disfrutar el sonido de la cafetera burbujeando, el agua cayendo en el fregadero, el reloj de pared marcando los minutos con ese tic suave que antes ni notaba. Había algo profundamente hermoso en volver a estar conmigo sin tensión. Sin miedo a una mirada hiriente. Sin la sensación de que debía justificar cada paso. Empecé a fotografiar. Siempre me gustó, pero lo había dejado. Limpié mi cámara vieja, esa digital que me regaló Diego cuando aún me miraba con orgullo. Salía a caminar con ella colgada del cuello. Capturaba cosas simples, las arrugas en las manos de una vendedora, las flores caídas en la banqueta, un perro dormido bajo la sombra. Me sentía parte del paisaje. No observadora, sino presente. En cada clic, me decía a mí misma, esto también es vida. Y lo era. No necesitaba grandes escenarios. Solo la disposición de mirar. Y eso, por suerte, todavía lo tenía intacto. También volví a escribir. No para publicar. Para recordar. Tenía una libreta de tapas duras, color vino, donde cada noche anotaba lo que había sentido durante el día. No solo lo que hice. Lo que sentí. Un día escribí, hoy desayuné pan caliente, hablé con la señora del puesto de flores, y por primera vez en mucho tiempo, no esperé nada de nadie. Al terminar la frase, me quedé en silencio. Como si hubiera escrito algo sagrado. Porque sí, hay días donde el verdadero lujo es no necesitar más que eso. Un desayuno tranquilo. Un saludo amable. Un poco de aire limpio entrando por la ventana. Me invitaron a una pequeña exposición en la Casa de Cultura. Un encuentro de mujeres que trabajaban con arte, palabras, imagen. Al principio dudé, pero fui. Me puse mi blusa bordada, un chal de hilo fino color mostaza y mis zapatos de tacón bajo. El evento era íntimo, cálido. El espacio tenía aroma a incienso suave y paredes llenas de cuadros pintados con rabia y ternura. Una señora me preguntó si yo era artista. Le dije que no, que solo quería recuperar partes de mí. Ella sonrió. Eso es más difícil que el arte. Y en ese instante, me sentí validada como nunca. Al volver a casa esa noche, la calle estaba en silencio. La luna colgaba baja, como si me acompañara. Entré sin apuro.
Encendí solo una lámpara y me preparé una infusión de manzanilla con jengibre. Me senté en la cocina, abrí la libreta y escribí: la calma también se construye. No siempre llega. A veces hay que pelearla con la ternura. Me quedé mirando esa frase largo rato. Era mía. Como todo lo demás. La taza humeaba. La casa respiraba. Y yo, por fin, tenía un lugar donde el silencio no dolía. Donde no tenía que demostrar nada. Solo ser. Un día, recibí una carta de una agencia de viajes. Señora Magdalena Herrera, tenemos un nuevo paquete exclusivo. Japón, lujo ancestral, cultura y calma. La leí varias veces. Me imaginé caminando por templos antiguos, oliendo flores de cerezo, escuchando otro idioma sin necesidad de entenderlo todo. Cerré los ojos. Me vi ahí, en otro continente, con mi cámara, mis libretas, y ningún peso a cuestas. Me estremecí. No por el destino. Por la sensación de saber que podía ir. Que no tenía que pedir permiso. Que el mundo, aunque grande, ya no me intimidaba. Fui a la habitación, abrí el closet, y toqué mi maleta gris de ruedas suaves. No la abrí. Solo la toqué. Y en ese gesto, algo se despertó. No era urgencia. Era posibilidad. Después de tanto estar atada a los tiempos de otros, ahora los míos volvían a tener voz. Mi tiempo. Mi paso. Mi deseo. Me miré al espejo. El rostro seguía siendo el de una mujer mayor. Pero los ojos brillaban distintos. No era juventud. Era paz. Esa que llega cuando te das cuenta de que ya nadie puede quitarte tu lugar, porque tú misma te lo devolviste. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, vi a una mujer parada en la esquina. Morena, delgada, nerviosa. Me miró. Dudó. Era Mariela. No dijo nada. Tampoco yo. Sostuvimos la mirada unos segundos. Y sin palabras, entendí que venía a tantear el terreno. A probar si quedaba espacio para ella. Bajé la mirada. Cerré la puerta del balcón sin apuro. No por odio. Por respeto. El mío. Después de ese día, no volvió. Ni ella, ni Diego. Y aunque una parte de mí seguía esperando, porque las madres no dejan de esperar del todo, otra parte ya no lo necesitaba. Porque cuando una mujer encuentra su calma, no la cambia por migajas. No vuelve a las sillas donde la hicieron sentir menos. No extiende la mesa a quienes solo vinieron a servirse. Y eso, por duro que suene, también es amor. Un amor sano. Un amor propio. El único que no te abandona cuando todo lo demás se cae. Cada noche enciendo una vela pequeña junto al retrato de mi esposo. Le hablo en voz baja. Le cuento lo que viví, lo que entendí, lo que solté. A veces me imagino su voz diciendo: Magda, ya era hora. Y yo sonrío. Porque sí. Ya era hora. De volver a mí. De cuidarme. De dejar de rogar por migajas disfrazadas de afecto. Me arropo, leo unas páginas, y me duermo tranquila. Mi alma no grita. Mi cuerpo no tiembla. Y mi corazón ya no está esperando nada que lo haga arrodillarse. No fue una huida. Fue una elección. Empacar esa maleta gris, la de ruedas suaves, no tenía la urgencia de antes. No había rabia. No había heridas abiertas. Solo una calma inmensa y una certeza serena. Merecía seguir descubriendo el mundo. Mi mundo. El que postergué por años mientras cuidaba, callaba, sostenía. Me senté en la orilla de la cama, doblé mis vestidos con suavidad, guardé mi chalbéis, mis libretas, mi cámara. Esta vez no olvidé el perfume. Ni el lápiz de labios rojo que usaba en mis días de juventud. Porque ya no era una despedida. Era un reencuentro. El taxi llegó puntual. El chofer bajó para ayudarme con la maleta. Subí al asiento trasero y, por la ventana, miré la casa. Mi casa. La que recuperé con silencio, con decisiones, con dignidad. En la puerta dejé un papel doblado, pegado con un imán de cerámica. Un mensaje sencillo: esta casa ahora es mi santuario. Y el mundo, mi jardín.
No por dramatismo. Por verdad. Porque ya no necesitaba que nadie me llamara para pertenecer. Yo era mía. En cada ladrillo de esa casa había una mujer que por fin se había elegido. El aeropuerto estaba lleno. Voces, pasos, maletas que rodaban como si tuvieran prisa por irse. Pero yo no tenía apuro. Pasé por el mostrador de primera clase, una cortesía que me regalé con los ahorros de años sin lujos, y me senté a esperar mi vuelo con una copa de espumante en la mano. Observé a la gente. Madres con niños, parejas en silencio, ejecutivos conectados a sus pantallas. Y yo, una mujer de 75 años, sin otra compañía más que su paz. No llevaba expectativas, solo curiosidad. Y una libertad recién estrenada. Subí al avión sin mirar atrás. Me tocó ventanilla. Me abroché el cinturón, acomodé el bolso, cerré los ojos y suspiré. Sentí el despegue como un pequeño ritual. Mi cuerpo se elevaba, pero era mi alma la que volaba primero. Afuera, la ciudad se hacía pequeña. Y en mi pecho, todo lo que pesaba se disolvía. No pensaba en Diego. Ni en Mariela. No porque no los quisiera, sino porque ya no dolía. Los había soltado sin escándalos, sin gritos, sin escenas. Los había dejado donde dejaron de verme. Y yo me estaba viendo más que nunca. El vuelo fue largo, pero suave. Dormí un poco. Soñé con agua clara, con cerezas en flor, con una versión de mí que caminaba descalza por un bosque de bambú. Me desperté con una canción instrumental en los audífonos. Afuera, el cielo estaba despejado. El capitán anunció el aterrizaje. Me puse el chal, me acomodé el cabello. Y al tocar tierra, supe, esta no era una turista más. Era una mujer que volvía a nacer. Con historia. Con cicatrices bellas. Con tiempo por delante. Con amor propio como brújula. El hotel era una joya escondida en medio de jardines antiguos. Pétalos en el suelo, aromas a incienso suave, personal que te saluda con reverencia. Me recibieron con té blanco en una taza de porcelana translúcida. Me llevaron a la habitación, un tatami delicado, una cama baja, ventanales que daban a un estanque con carpas naranjas. Apoyé la maleta. Me quité los zapatos. Caminé descalza por el suelo de madera tibia. Y supe que había llegado, no solo a Japón. Había llegado a mí. Pasé días leyendo bajo árboles en flor, escribiendo en cafés silenciosos, capturando escenas con mi cámara, una anciana trenzando cebollas, un niño soltando una cometa, una pareja mayor compartiendo sopa caliente en silencio. No hablaba el idioma, pero entendía todo. Porque el respeto no necesita traducción. Porque el amor no necesita palabras. Y en cada rincón, sentí que el mundo me recibía sin pedir explicaciones. Como si dijera, tú también mereces belleza. Una tarde, pedí que me tomaran una foto. Estaba en un puente de madera, con el kimono que me ayudaron a vestir. El cabello recogido, los labios rojos, la mirada limpia. El fotógrafo me mostró la imagen. Me costó reconocerme. No por extrañeza. Por asombro. Era yo, pero otra. Yo, pero sin miedo. Yo, sin cargas. Yo, sin permiso. Guardé esa foto como un testimonio de que nunca es tarde. Para partir. Para volver. Para elegir. Recibí un mensaje de Diego. Solo decía, espero que estés bien. Te extraño. No lo respondí de inmediato. Me tomó varios días. No por rabia. Porque aprendí que no todo se contesta desde el reflejo. A veces, hay que dejar que el alma responda. Le contesté desde un parque, sentada bajo un árbol de hojas rojas. Estoy bien. Cuida tu casa. Yo ahora cuido la mía. No dijo más. Y yo no esperé más. Ya no tenía que explicarme. Ya no tenía que defenderme. La noche antes de volver, escribí una última entrada en mi libreta. Nunca fui una carga. Nunca fui un estorbo. Solo necesitaba espacio. Y ahora lo tengo. Cerré la libreta. Guardé la cámara. Y me fui a dormir con el corazón tibio. No sabía qué vendría después.
Pero ya no me daba miedo no saber. Porque la calma, la dignidad, el amor verdadero, no se pierden cuando los eliges tú misma. Y yo los elegí. Sin permiso. Sin culpas. Volví a casa semanas después. Abrí la puerta. El aire estaba limpio. La luz entraba como un abrazo antiguo. Me senté a la mesa. Puse flores nuevas. Serví café para una sola persona. Y sonreí. Porque por fin entendí algo que nadie me enseñó, pero la vida sí. Una familia que no te respeta, no es familia. Es solo una casa ruidosa. Y yo, ya aprendí a vivir en silencio. Pero con dignidad. ¿Alguna vez sentiste que te hicieron a un lado justo en la etapa de tu vida donde más necesitabas compañía? ¿Alguna vez te hicieron sentir como un estorbo, en una casa que tú misma ayudaste a construir? Si hoy te duele el silencio de un hijo, el desprecio de una nuera, o esa sensación amarga de ya no tener un lugar en tu propia familia, por favor, no creas ni por un segundo que eso dice algo sobre tu valor. Tú no eres carga. Tú eres cimiento. Tú no estás de más. Tú eres la raíz de toda una historia. Y aunque algunos hayan decidido olvidar lo que hiciste por ellos, las noches en vela, los platos calientes, las palabras suaves cuando nadie más las daba, aquí te recordamos, tú mereces respeto, mereces paz, y mereces ser tratada con el mismo amor que entregaste durante tantos años. A veces la vida nos quita una casa, pero nos devuelve el alma. Y cuando una mujer como tú vuelve a recordar quién es, ya no necesita que nadie la elija, porque ella se vuelve su mejor compañía. Si hoy te sentís sola, marginada o sin rumbo, te abrazamos desde aquí. Y te decimos con el corazón, aún hay muchas ventanas por abrir, muchas risas que te esperan. Y un mundo entero que puede ser tuyo, si caminas con dignidad. Tu historia no terminó. Apenas empezó tu mejor capítulo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible dentro de tu propia familia? Queremos leerte. Aquí no estás sola. ¿Pensaste que esta historia fue poderosa? Entonces no estás lista para lo que pasó cuando una madre anuló la boda de su propia hija, el mismo día del altar. Ella no gritó, no rogó, no discutió, solo sonrió. Pero lo que hizo después dejó a todos, y especialmente al novio, sin palabras. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre la historia completa de Mi hija gritó. Mi marido decide, tú estorbas. Me reí. Y anulé su boda ese día. Porque el final va a hacerte levantar de la silla. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.